Bueno, muy buenas tardes, hermanos, pastores, compañeros que están en este seminario. Espero que Dios los bendiga y espero que aquellos que todos estén viendo hoy esta clase, quisiera compartir justamente el tema de las cartas generales que me ha tocado compartir hoy en día. Las cartas generales es bastante importante, por lo tanto, espero que podamos nosotros poder entender y comprender. ¿Por qué no iniciamos con una oración, a pesar que estamos en online, a pesar que es Zoom, pero espero que el Señor nos bendiga a este tiempo de compartir a través de Zoom? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, esta tarde. Gracias por permitir poder vernos y conectarnos a través de Zoom para poder comprender y poder acercarnos más a tu palabra, que vamos a ver nosotros las cartas generales que tú has dejado, Señor, a través de tus apóstoles, a través de tus siervos, y esos mensajes que hoy en día que es muy importante que podamos nosotros reconocer, observar y también poder aplicar y vivir en nuestra vida, Señor. Bendice cada pastores que están presentes, aquellos también hermanos que están sirviendo tu ministerio, Señor, en cada lugar que tú has sido llamado, que esta palabra pueda ser de beneficio, que esta palabra pueda traer bendición y que pueda dar la gloria a ti, Señor. Te encomendamos este tiempo de compartir en tu nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, yo quisiera un poco compartir la pantalla que tenemos para que podamos nosotros iniciar el día de hoy. El tema, como dije, vamos a hablar de las cartas generales. Ahí ya habrán ustedes, han venido o compartiendo el tema de los libros acerca de lo que es el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros que en el Nuevo Testamento hay libros que nosotros llamamos como evangelios y también hay escrito que fue escrito por el apóstol Pablo, todas las cartas paulinas. Y después de las cartas Paulina, nos quedan unos 7 o 8 libros, que son libros de aquellas personas que no de Pablo, sino son de varios autores. Ahora, ¿cuál sería la diferencia que se marca entre las cartas que ha escrito Pablo con las cartas generales que nos quedan a ver hoy en día? Y es justamente ese tema que yo quisiera compartir hoy en la tarde. Las cartas generales, para que podamos nosotros ver, podemos hablar sobre primeramente qué es lo que quiere decir dentro de las cartas. Si miramos la Biblia y leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí tengo un poco equivocado, me falta una C ahí, voy a después corregir. El libro de los Apóstoles, vemos nosotros que al iniciar la vida de la iglesia primitiva, vemos que ha estado de alguna manera la comunidad, primera comunidad cristiana, se ha reunido en torno de Pedro o Juan, los primeros discípulos, pero luego vemos nosotros que después de martir de Esteban, comienza a aparecer este gran hombre que es el Pablo, y comienza a seguir Lucas a Pablo y a narrar y comienza a escribir sobre lo que Pablo comienza a expandir el evangelio en todo aquel tiempo en lo que nosotros llamamos a los gentiles. Y de esa manera termina un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces decimos, ¿qué estaban haciendo los otros apóstoles? ¿Dónde están? Habrá sido solamente Pablo ese que ha salido a evangelizar y a llevar el evangelio a rincones del mundo, mientras que Pablo estaba compartiendo su evangelio, donde él se había puesto su vida a todos los esfuerzos, sufrimiento y su persecución, ¿no? Luchando a poder llevar el evangelio y a traer la salvación al mundo gentil. ¿Qué estaba sucediendo con el resto de los apóstoles, que eran hombres que han sido llamados primeramente por nuestro Señor? Justamente el libro, estas cartas que está detrás, después de la carta de Pablo, nos habla sobre qué estaban haciendo estos apóstoles. La pregunta es que después de Pablo, sí, la iglesia que se había formado en Jerusalén, no es que se ha mantenido pequeña, no es que no tuvieron actividades o acciones, sino que aunque no haya sido escrita
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí estos apóstoles han estado también ministrando, expandiendo el evangelio y tratando de hacer saber las enseñanzas que el Señor había dejado a la comunidad o al cuerpo de Cristo, que llamamos nosotros iglesia. No solamente la iglesia donde Pablo fue a levantar en el mundo de gentiles, sino hubo otras iglesias en otras zonas, en otros lugares del mundo, que no es solamente el mundo de Grecia o en griego o en romano. Entonces, a través de esta carta que tenemos, que llamamos generales, podemos nosotros saber hacia quiénes y por qué han escrito y de cuáles eran las enseñanzas que se estaban compartiendo en aquel tiempo la iglesia de Jerusalén. Eh, Podría hacer unas preguntas también sobre estas cartas generales que podemos nosotros, porque entre las cartas de Pablo, sabemos que todo lo que fue escrito por Pablo, pero entre las cartas generales hay autores. Son dos autores que nosotros llamamos, y es Santiago y Judas. La carta de Santiago, tanto como la carta de Judas, fueron los hermanos de Jesús. Sí, fueron los hermanos carnales de Jesús. ¿Y cómo los llamamos? ¿Habrán sido apóstoles? Porque hay algunos que lo llaman no apóstoles, sino que lo llaman como líderes. Estoy de acuerdo. Han sido líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo también no eran los primeros apóstoles que entraban en el grupo de los 12, sino él mismo dice, ¿no? Que a él le apareció más tarde Cristo y él mismo lo pone el nombre de apóstol que ha sido enviado por el Señor. Ahora, el título es tener de apóstol o tener el título de siervo o de otra manera que lo llame como líder o presbítero, yo creo que no tiene tanta importancia, pero lo que sí, tanto Santiago como Judas, siendo hermanos de Jesús, podemos nosotros observar en la carta de ellos su actitud hacia las comunidades cristianas o hacia las personas que van a leer esta carta. Después vamos a ver un poquito esa cuestión mientras que cuando lleguemos a compartir en la carta. Hay otra cosa, la diferencia que marca de la carta de pastora de Paulina, de Pablo, y la carta general es que son diferentes destinatarios. Sabemos que Pablo comenzó a recorrer haciendo sus viajes misioneros y comenzó a levantar comunidades cristianas, iglesia, tanto en Corinto o lugares donde él iba en Gálata o en Tesalonicense, Filipense o Efesios. Son ciudades donde él llevaba evangelio y gracias al Señor han abierto las puertas y corazones de las personas y comenzaron a formar pequeños grupos de cristianos. Entonces, esos grupos comenzaron a formarse las iglesias de aquellas ciudades. Y Pablo comienza a enviar las cartas a estas iglesias. Por lo tanto, hay un solo autor que se dirige a la iglesia específica. Aunque después esa carta fueron rondando de iglesia en iglesia, ¿no? Pero primeramente se dirigía a una iglesia específica. Mientras que las cartas generales no hay un destinatario definido, sino que es a toda comunidad cristiana, quiere decir, a todos los cristianos, a todas las iglesias de aquel tiempo que se estaba formando en el mundo entero. Así, la carta de tanto de Santiago, de Judá, o de Pedro o Juan, son cartas que ellos comienzan a enviarse desde la iglesia de Jerusalén a todas las iglesias, aunque no fueron fundadas por ellos, aunque no fueron levantadas por ellos, sino que han sido llevados el evangelio en aquel mundo. Entonces, tenemos la diferencia que marca es que no hay un destinatario definido, sino que es a toda la comunidad cristiana. Otra cosa que nosotros podemos ver en la carta, la diferencia que marca tanto de Pablo y de general, es que Pablo tiene un concepto de cierto
podemos decir, de cuando uno habla de la iglesia o cuando uno habla del evangelio o cuando uno presenta sobre unos temas teológicos. Sí, Pablo tiene un concepto, pero no es un concepto absoluto que Pablo muestra, sino que en la carta general también nos enseña a ver un modo diferente de estos conceptos. Por ejemplo, nosotros sabemos que por la enseñanza de Pablo, entre lo que él ha escrito, tanto en la carta de Corinto o en la carta de Efesios o la carta que él envía a Colosenses, vemos que cuando él define iglesia, según Pablo, él dice que es el cuerpo de Cristo. Y creo que todos estamos de acuerdo. El cuerpo de Cristo es la iglesia definida por Pablo. Pablo habla la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero Santiago o Judas o Pedro, ellos también dirán lo mismo. No, hay una diferencia. Ellos definen diferente. Pedro, por ejemplo, dice es la casa de Dios, la iglesia es casa de Dios. O también dice es los santos es la iglesia. Entonces, tenemos iglesia desde dos perspectivas diferentes del concepto que nosotros podemos ser. No podemos decir que de Pablo es la correcta y es la única, sino que la Biblia nos enseña a ver la iglesia desde dos conceptos diferentes, dos perspectivas diferentes. Y esto es válido. No es que uno sea mejor o peor, sino que cada uno se complementa y de esa manera nos presenta la característica que debe tener la iglesia. De tal manera, tanto el Evangelio, la iglesia, sobre Cristo y sobre otros varios conceptos que a través de las enseñanzas que ha dejado en las cartas generales y de Pablo, podemos comparar y complementar uno con el otro estos conceptos y podemos ampliar y podemos aprender de ellos. Por lo tanto, es importante leer las cartas generales. Le digo esto porque muchas veces hemos quedado nosotros con las cartas de Pablo y es importante. Hasta el gran reformador religioso que fue Martín Lutero, él comparaba en un anillo, ¿no? Por ejemplo, la carta de los romanos es el diamante central, pero nosotros sabemos que la palabra, la Biblia entera, los 66 libros es la revelación de Dios. ¿Y cuál de ellas es más importante y otro menos importante? No, todos son valiosos, todo tiene su rol que se debe cumplido, todo trae el mensaje de Dios. Y nosotros no podemos decir que uno es mucho más valor, que tiene más valor que otro. O sea, no se puede despreciar o menospreciar comparándose, ¿no? Tanto la calidad o cantidad que se ha escrito o sobre el autor que se ha escrito. Por lo tanto, hoy en día sí sabemos de salvación, sí conocemos de la iglesia, sí conocemos sobre el Espíritu Santo, muchos temas teológicos que conocemos y muchas cosas que nosotros hemos aprendido de este punto de vista han traído de la carta de Pablo. Si ustedes preguntan a la persona, muchas veces responderán sobre las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque hemos utilizado mucho la carta de hecho. Y yo digo que no es que está mal, pero es importante también, no debemos olvidar que hay otras cartas que también es tan valioso como la carta de Pablo y que nos enseña y nos brindan informaciones y enseñanza tan valiosa como la de Pablo. Es por eso que hoy un poco yo quiero recalcar y dar la importancia, ¿no? de retomar nosotros y no olvidarnos y dejar de a un lado, hacer de a un lado estas cartas generales, sino que podamos nosotros acercarnos y escudriñar y sacar estas riquezas de la enseñanza que nos ha dejado estos autores de las cartas generales, que por ahí Pablo no lo dejó, sino que podamos complementar con estas cartas. Estas cartas tienen tiempo que se han traído para poder darle su uso y podemos ver que fueron escritas en estos tiempos. Sabemos que hubo tiempos que han escritos evangelios temprana o algunas cartas de Pablo. Generalmente las cartas de Pablo se han escrito después del tercer viaje misionero, en su primer encarcelamiento. Por ejemplo, la carta de Filipenses o Efesios fueron cartas escritas en la cárcel. Entonces ahí podemos ver en el tiempo de
encarcelamiento en este tiempo. Vemos nosotros, entonces yo podría ubicarlo en la carta de Santiago en uno de los primeros tiempos del año 60, donde Pablo estaba realizando el tercer viaje misionero. Y cuando Pablo estaba en libertad, cuando salió del primer encarcelamiento, en ese periodo que comenzó a tener una persecución general, un poquito más agresivo, ¿no? A los cristianos, a la comunidad cristiana, desde el punto de vista, desde los comunidad judía y también desde los romanos. Entonces, ahí podemos ver las cartas de Pedro y también puedo citar también la carta de Judá que haya escrito en aquel tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la carta de Judá y carta creo que capítulo 2 de primera carta de Pedro tiene mucha similitud. Parece que yo diría que Pedro habría leído ya la carta de Judá primero y luego el contenido de Judá o la información o lo que él había compartido se agregó, ¿no? Se agregó en la carta de él mismo para poder también enviarlo a la comunidad cristiana que estaba esparcido en varios lugares en aquel tiempo. Y luego tenemos, mientras que Pablo estaba en el segundo encarcelamiento, podemos ver que en aquel tiempo fue escrito el libro de Hebreo. Y ya mucho más tarde, yo creo que después de Hebreo, habrá sido escrito el Evangelio de Juan. Y fueron aquellos tiempos donde Juan ha escrito su primera, segunda, tercera carta. Y también en Apocalipsis, ya estoy hablando del año 80 al año 90 después de Cristo. Entonces, las cartas generales han sido escritas un poco entre la carta de Pablo, ¿no? Que se han escrito después de segundo viaje, el tercer viaje misionero y segundo viaje misionero, y esta carta general, algunos de Juan, por ejemplo, son la carta que se ha escrito más tarde. Ahora, vemos nosotros en toda la historia primitiva según libros de los hechos que nosotros sabemos y luego esta historia que sigue por otros historiadores que han escrito la historia de la iglesia primitiva, pero vemos nosotros que la iglesia que se inició en Jerusalén ha estado teniendo su liderazgo y ha dado influencia a otras iglesias. Como iglesia madre que se formó primero, es una comunidad judía, sí, estaba formado por los judíos mesiánicos, judíos cristianos, diríamos nosotros, como Pedro, Juan, ¿no? Los primeros discípulos de Jesús, y como Santiago también y Judá, eran aquellas personas que estaban en el liderazgo de la iglesia Jerusalén. Mientras que había otra iglesia que se estaba creciendo y que estaba expandiendo, en la iglesia que estaba en Antioquía. Y creo que Dios toma ciertos hombres de la iglesia de Antioquía, como Pablo y Bernabé, para extender el evangelio al resto del mundo de aquel tiempo, en todo lo que es el mundo de los gentiles y hasta los romanos. Entonces, podemos nosotros ver en el segundo libro de Hechos de los Apóstoles dos iglesias que estaban en crecimiento y dos iglesias que se estaban haciendo de expansión. Lo que sí, nosotros sabemos mucho más sobre la actividad de la iglesia de Antioquía por la actividad que estaba realizando Pablo, porque fue enviado de aquella iglesia. Pero también a su vez Pablo hace relacionarse, ¿no? Y conectar estas iglesias que estaba formado y que estaba levantando en el mundo gentil con la iglesia de Jerusalén. Recuerden que cuando hubo terremoto y hambre en la iglesia de Jerusalén, lo que Pablo había hecho era acudir a ayuda, ¿no? A las iglesias del mundo de los gentiles para que las ofrendas de ellos haya sido llevado por Pablo hasta la iglesia de Jerusalén y que pueda dar ayuda. Veamos nosotros que entre estas iglesias habían conexiones, comunicaciones, y de esa manera hablaba influencia. Como nosotros, como pastores, como iglesia hoy en día, también no es que una iglesia es independiente y está solo, sino que generalmente muchas iglesias están conectadas o tienen sus comunidades o nosotros llamamos denominación. En cada denominación tiene una asamblea general
o podemos decir que un consenso, ¿no? Consignio general que donde determina ciertas cosas, ¿no? Códigos, órdenes, ¿no? Protocolos o de alguna manera enseñanza importante que debe cumplir por lo menos toda aquella comunidad que está bajo el cuidado de esa asamblea. Pues fue así un poco la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén siendo la iglesia de madre donde estaba liderando justamente por estos autores de las cartas generales, Santiago, Pedro, Judas y también Juan y algunos otros apóstoles de aquel tiempo. Ellos escuchaban noticias de las iglesias de todo el mundo, no solamente de las noticias de la iglesia que Pablo había levantado en todo lo que en la zona de Grecia, sino que también ellos tenían informaciones y relaciones, comunicaciones con la iglesia que estaba en el sur y en otros lugares también. Por lo tanto, las cartas que ellos envían, por eso, determinan un código o de alguna manera un orden que se debe cumplir todos los cristianos de todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos cuando regresan y escuchan la noticia de Pablo que en los gentiles también recibe Espíritu Santo y que ellos también son cristianos, o sea, son hijos de Dios que teniendo la salvación? Entonces, la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, la comunidad judía, ¿no? Como una autoridad, ellos determinan, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Porque hasta aquel tiempo sabemos muy bien que la costumbre de los judíos era no estar mezclado entre los gentiles, sea, ellos consideraban paganos y la costumbre de judía no permitía estar juntos o comer juntos, ¿no? Ciertas actividades. Y lo que hace la iglesia de Jerusalén al escuchar la noticia de Pablo, de lo que estaba obrando el Espíritu Santo y Dios entre los gentiles, ¿no? Entonces determina que, pues, permitamos que ellos reciban el evangelio, que se acepte y que entre en nuestra comunidad, pero no lo pongamos a ellos, no como, o no lo ordenemos a contar de que ellos no coman sangre, ¿no? Ciertas cosas que no hace falta hacer la circuncisión, ¿no? Entonces se le dan ciertas limitaciones y orden para aquellos cristianos que no eran de la comunidad judía. Entonces vemos nosotros un poco el rol que estaba cumpliendo estos autores de las cartas generales en aquel tiempo. Y así sucesivamente nosotros que estos líderes de la iglesia de Jerusalén eran muy importantes y de tal manera esa importancia se demostraba en las cartas y también podemos ver a través de la carta la actitud, la personalidad, ¿no? Y también de alguna manera su espiritualidad. Vamos a ver nosotros un poco estas cosas en las cartas en sí. Usted sabrá que Pablo escribe, cada vez que escribe su carta, él se presenta como siervo de Cristo, que él ha sido llamado por Dios para ser enviado, ¿no? Y de esa manera él siempre resalta que eres un siervo que fue llamado, que él era un apóstol que fue llamado. Vamos a ver nosotros un poco la carta de Santiago, que él no es un apóstol como Pedro o Juan, sino que Santiago era hermano carnal de Jesús. Él había crecido con Jesús y sabemos que a través de los evangelios que Santiago no había creído en Cristo, que su hermano mayor era el Hijo de Dios o que él era Mesías. ¿Qué es lo que habrá sucedido? Yo creo que tanto Santiago como Judá, y creo que otros hermanos también, ¿no? Aunque no está escrito, habrá aceptado, reconociendo que su hermano mayor, Jesús, es el Hijo de Dios, que su hermano mayor es el Mesías que estaban esperando. Y ellos reconocen. Vamos a ver nosotros, Santiago, y vemos nosotros cómo él presenta a sí mismo en su carta. Dice en Santiago capítulo 1 y dice, yo, Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
Saludo a los 12 tribus que están en la dispersión. Santiago dice, yo Santiago, siervo de Dios, y dice, y del Señor Jesucristo. Santiago podría haber dicho, yo Santiago, hermano de Jesucristo, ¿no? Demostrando una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén y en toda la comunidad cristiana. Y no es una mentira, porque él ha sido hermano carnal. Pudo haber dicho, yo soy hermano de Jesús, ¿no? Y dando la veracidad y por ahí dando un poco más de énfasis en lo que él va a escribir en toda su carta. Pero vemos nosotros que él no dice que él es hermano de Jesús. Y él dice, más bien, reconoce que Jesús es Señor. Wow. Para Pedro, para Juan o para Pablo, reconocer que Cristo sea Señor, por ahí puede ser que sea más fácil, resulte más fácil que Santiago reconozca a su hermano mayor como Señor. Pero vemos nosotros en la carta esa humildad, esa espiritualidad, ¿no? De decirle que yo, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. No solamente Santiago, vamos a ver nosotros qué dice Judas. No sé, si vemos nosotros en la carta de Judas, ¿sí? Él le dice de esta manera. Vemos en capítulo 1, tiene un solo capítulo, el versículo 1 dice, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados. Acá en Jacobo es justamente Santiago, es Santiago. Estuve un poco buscando esta curiosidad que yo tenía hace tiempo y yo creo que muchos de ustedes también por ahí les resultará. El libro de Santiago, nosotros tenemos como Santiago, ese nombre mismo, pero en inglés, ¿cómo lo llama? En inglés, James, y en otro nombre, en otros idiomas, no lo llaman Santiago, sino lo llaman Jacobo. Jacobo, por ejemplo, en la versión coreana dice Jacobo, no dice Santiago. ¿De dónde surge este nombre Santiago? No sé si algunos de ustedes por ahí ya saben, algunos sabrán y algunos no. Hay mucha derivación del nombre Santiago. Estoy averiguando y ese es justamente el nombre Tiago, el nombre Diego, el nombre Yago, ¿no? O el nombre Gioco, son derivaciones del mismo nombre Jacobo, que es el nombre hebreo. Ahora, creo que en latín, al latín, a Jacobo, lo llamaba Santo Jacob. Santo Jacob, con el tiempo, cuando se viene en español, le decía San Jacobo. San Jacobo, al producir rápidamente, y eso se contrae y llega a terminar diciendo Santiago. Ese es el nombre que se ha quedado, y creo que ese es solamente el nombre español. En español tenemos nosotros el nombre Santiago. Y ustedes van a ver que en otro lugar no van a encontrar Santiago, sino que van a encontrar el nombre Jacobo. Y justamente este Jacobo es el Santiago. Y eso es lo que Judá en su carta dice, yo Judá, que soy siervo, primeramente dice, siervo de Jesucristo. Él también era hermano carnal de Jesús, pero igualmente él presenta ante la comunidad cristiana de aquel tiempo como siervo de Jesucristo. No sé si ustedes podrían presentarse a ustedes mismos como Señor a uno de sus hermanos carnal o como siervo usted mismo entre algunos hermanos parientes de ustedes. Yo creo que no es fácil para nosotros porque sabemos todo, porque hemos crecido juntos, sabemos las debilidades, sabemos lo que se ha equivocado, pero tanto Santiago como Judas, a pesar que han visto todo a Jesucristo. No sé, por ahí capaz nuestro Señor era tan perfecto que no tenía debilidad, pero a pesar de eso, era su hermano carnal, no su hermano carnal, y por eso no lo había reconocido antes, pero después de la muerte y la resurrección, ellos no solamente reconocen, sino que ellos aceptan a ellos como Señor y como Hijo de Dios, como el Mesías, y ahora sirve
a ellos como siervos de Jesucristo. Vemos nosotros a estos dos hombres que, aunque Dios los bendijo siendo como hermanos de Jesús, carnales, ahora ellos muestran su humildad, muestran su posición desde donde no exagera, no dando su autoridad, imponiendo algo de lo que es carnal, sino que ellos dejan en manos de Dios para que Dios lo exalte o que Dios lo pueda utilizar en la comunidad cristiana como siervo, como ellos mismos lo nombran. Y también vemos nosotros a Pedro y Juan, ¿no? A estos dos hombres, dos siervos, dos apóstoles que han servido a Cristo y han escrito los mensajes en la carta. Y tenemos un libro más, que es el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, nosotros no sabemos hasta el día de hoy el autor exacto. Algunos dicen que ha sido Pablo, algunos dicen Apolo, algunos pueden decir que ha sido una mujer. No sabemos. Lo que sí podemos nosotros saber a través de las cartas y contenido es que es una persona que conoce muy bien el Antiguo Testamento, especialmente el Torá, sería especialmente la ley de Moisés. Y ha tenido una gran comprensión y entendimiento de la obra del Señor Jesucristo. Sería, supo por qué Cristo ha venido, entendió el ministerio y entendió y comprendió la muerte de Jesucristo, y de tal manera que él explica en la carta de Hebreo todo lo que había puesto en nuestro Señor, nuestro Dios, en lo que es Torah, sería en el libro de las leyes. Sería, explica el libro de las leyes del Antiguo Testamento a través del ministerio de Jesucristo. Y es por eso, gracias a este libro, podemos comprender y entender todo lo que es el sumo sacerdocio de Jesucristo, el sacrificio que se ha realizado Cristo, se puede comprender y entender todo ese simbolismo y toda esa historia que Dios había hecho con el pueblo de Israel y esas leyes que Dios había dado al pueblo de Israel en aquel tiempo, interpretada a través de Jesucristo para el día de hoy. Así que hemos un poco visto esto. Y yo encontré una página, un link muy lindo en YouTube. Yo creo que algunos por ahí ya conocen a Bible Project, que está realizado. Si ustedes tipean a YouTube, pueden encontrar proyecto bíblico o Biblia Proyecto, también lo llaman. Esto está en español, está en coreano, está en inglés. Y es un excelente labor que se han hecho unos hermanos coreanos que están acá en los Estados Unidos. Un hombre que había sido crecido en la familia cristiana, pero que gracias al Señor había apartado mucho tiempo del Señor, pero gracias a que se volvió por la palabra del Señor. Sería, él encontró a Cristo, a nuestro Señor, leyendo la Biblia, y de esa manera se despertó en su ser, ¿no?, de la importancia de compartir la lectura bíblica, y de tal manera que a través de todo su dinero que tenía, invirtió para que muchas personas pudieran conocer la introducción a la Biblia, para que puedan ellos motivar a hacer la lectura. Así que yo descarté de ello un poco, y yo que con eso yo lo voy a dejar prendida para que ustedes escuchen cada introducción, y de tal manera de estos libros de cartas generales. Y si usted desea, el día de mañana puede tipear, buscar en YouTube resto de la Biblia para poder comprender un poquito mejor y poder dar esa motivación. Puede compartir eso con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Aquellos hermanos que están motivados a leer la Biblia también lo pueden utilizar. Así que vamos a empezar a ver un poquito primeramente con el libro de Santiago. La carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobus, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video.
Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Dos de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza. Y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén. Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en dos enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y, todos juntos, no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa. Pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay dos enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos tres lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras, de manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en este mundo para siempre. Él dice, no, un día tus riquezas se pudrirán, así como tú.
El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esta parte del libro, todas estas enseñanzas son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas dos enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta, pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter. Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios, que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las dos enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús. Y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. Ok. Como recién ha visto, yo había bajado de YouTube las imágenes, pero parece que sale borrosa. Entonces sería bueno, mejor es que ustedes pudieran ver directamente YouTube en cada libro de toda la Biblia, porque ahí están todas las Biblias, y también algunos temas muy interesantes de la Biblia para que podamos nosotros acercar y a entender antes de leer cómo está estructurado, cuál es la importancia, cuál es la enseñanza. Vemos nosotros de una manera fácil y de acceso. Ah, es un dibujo animado y para niños. No, no, no crea que es solamente para niños.
porque lo que está explicando aquí es verdaderamente es muy importante y todo lo que un pastores o maestros o líderes de la iglesia o aquellas personas que aman la Biblia necesitamos conocer y saber antemano para poder leer la Biblia o cada libro que tenemos frente a nosotros. Y nos explica tan bien que no hace falta que otra persona lo pueda hacer. Entonces, yo quisiera compartir directamente la página de esto en YouTube para que ustedes puedan mismo entrar y puedan tener conocimiento y también pueda compartir, ¿no?, esta página con otras personas para que también pueda tener la misma bendición y las enseñanzas. Así que yo quisiera un poco no ver todos los libros, sino que con solamente compartiendo de Santiago, yo creo que puede también ver los restos del libro ustedes para que pueda comprender. Así son las cartas generales y aunque hay un poco de diferencia con la de Pablo, tiene tanta importancia para nuestra vida. Espero que le haya sido de bendición y espero que pueda ser compartida y utilizada en su ministerio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.